Bienvenidos a la mesa redonda sobre el tema del mensaje. Hoy vamos a compartir este tema y vamos a exponer nuestras ideas para el efecto de la siguiente mesa redonda. Estaré yo moderando, José Pablo Muy Portillo, y me acompañarán la señorita Débora Ivonne Garrido, Adriana Yamilet Herrera, Ana Judith Monterrosa y también los jóvenes David Edgar Valenzuela, Nelson Estordo Itzep y Marvin Alexander Sandoval. Así que vamos a iniciar con esta mesa redonda exponiendo la primera inquietud, que es señalar las definiciones que se encuentran sobre el mensaje. Yo puedo decir de manera muy personal en que me llamó mucho la atención la definición de que el mensaje es un objeto de estudio, quizás algo sencillo, pero muchas veces se considera de que el mensaje no se debe estudiar, sino solamente ignorar o aceptar. Entonces yo me quedo con eso, que es un objeto de estudio. Así que compañeros, ¿qué dicen ustedes? Realmente en el texto encontramos 4 o 5 definiciones de qué es el mensaje, y una de las que más marca mi atención y creo que es como se resume más el mensaje, es una expresión, realmente es un conjunto de signos visibles donde expresan, ¿no? Valga la redundancia, la misma palabra lo dice, un significado, un mensaje que queremos transmitir, ¿verdad? Es un espacio donde se realizan operaciones de intercambio, ¿verdad? En un emisor transmite y el cual el receptor recibe. Bueno, pues para mí la definición que me pareció más interesante ha sido que el mensaje es el uso de códigos que genera, transforma y construye diferentes puntos de vista, lo que deja claro que un mensaje no solo intercambiar información, sino que cambia a las personas y comparte diferentes prismas. Y estas a su vez podrían influir una compatibilidad en el perceptor. Pues bueno, para mí una de las definiciones que más me llamó la atención fue la de que el mensaje es básicamente un intercambio de códigos y que lo más importante en el mensaje o lo que tenemos que tener claro son los códigos, las transformaciones y las estructuras del mismo. Según lo leído, yo creería que el mensaje es una palabra expresada, es decir, que es algo que uno habla y que es percibido por otra persona. También dentro de la definición del mensaje que encontré, una de las que me llamó la atención, que estaba escrita literalmente, esta fue referida por Mariluz de Guzmán, quien ella definió el mensaje desde la expresión como un signo visible del hombre y más concretamente como los resultados de su expresión, porque al final eso es lo que se busca en el mensaje, que es un proceso de producción de significación en el contexto. Yo me quedo con que el mensaje es un proceso por el cual podemos expresarnos libremente. Va a depender mucho en el contexto en el cual nosotros nos encontremos o en el ámbito social, pero sí puede ser en cualquier tipo de grupo, ¿verdad? Ya sea social, político, estudiantil. Y la finalidad es de que todos podamos llegar a un acuerdo con este mensaje y dejar las diferencias de lado. En el segundo enunciado podemos encontrar que hay que concluir cuál es la definición de semiótica del mensaje y cómo influye en nuestra profesión. Como periodista profesional, yo puedo concluir en que el código cambia dentro del mensaje, el código sufre alteraciones dentro del mensaje y como periodista, la forma en que se da el mensaje, la finalidad en que se da el mensaje, interfiere mucho en la forma en que el código interactúa a sí mismo con el mensaje, porque el código no es dogmático, sino que el código se va alterando y va cambiando conforme se da la finalidad y se da el transcurso del mensaje. La semiótica es aquella definición en el mensaje que va dando un proceso de comunicación. Como periodistas, como comunicadores que somos, y igual englobando la carrera publicistas y locutores, la semiótica influye tanto en el código, ya que es una interpretación de la cual tenemos que tener.
cómo se va a producir el mensaje, qué lo va a producir, el significado que va a tener, el lenguaje y la discusión que se va a llegar a tener en en un foro, en un mensaje que estemos transmitiendo como periodistas, debatiendo en una entrevista. Entonces es eso, la semiótica es eso, es cómo se va formulando el mensaje con los diferentes códigos que va teniendo. La semiótica. La semiótica es la ciencia encargada de estudiar los signos y las formas en las que se construye y se transmite el sentido durante el proceso de comunicación. Sin duda influye de buena y en gran manera en el campo del periodismo al momento de querer revelar algún tipo de mensaje. Pues mi definición está en cuanto a que, pues en el sentido más general que lo podría resumir, es el objeto de la comunicación. Pues es como, está definido como la información o el enunciado verbal que vamos a comunicar. Y nosotros como comunicadores necesitamos, o es parte de nuestra carrera, el poder usar Bueno, la semiótica, según lo que considero, es la que trata de escribir el mensaje, es decir, lo que se está tratando de expresar. Y pues es importante para nuestra profesión porque nos permite expresar mensajes, pero no simples mensajes, sino mensajes que son elaborados y que son diseñados perfectamente para el entorno receptor. Agregado a esto, podría decir que la semiótica del mensaje es el interior mismo del mensaje. Y a la hora que utilizamos estos códigos para crear un mensaje nuevo, estos van teniendo una alteración, como bien ya se mencionaba. Entonces, esto la verdad es importante para nuestra carrera como periodistas, ya que a la hora de crear mensajes o notas informativas, aunque tratemos de dar un mensaje específico, siempre a la hora de utilizar los códigos se sufre una alteración a la hora de escribir un mensaje. El mensaje como tal es una reproducción que logramos comprender debido a que existe un código, como bien ya lo mencionaban algunos compañeros. Este es un código que se une y se logra transformar. Y en esta transformación es que influye en nuestra carrera como periodistas profesionales por el hecho de que tenemos que saber a quién va dirigido el mensaje y si realmente lo va a lograr interpretar de la forma que yo quiero. Para el tercer enunciado se nos pide señalar a qué se refiere el tema de la ausencia del objeto de deseo. Yo puedo interpretar según el texto y espero no confundirme, aunque ante un deseo de algún receptor y ante la ausencia probable de este deseo, se le debe suplir esa ausencia con un mensaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo ejemplificar las vacunas. Ese es el deseo, pero ante la ausencia del deseo, que sería la ausencia de vacunas, el gobierno viene y suple esa ausencia de deseo con el mensaje, cadenas presidenciales, comunicados y demás. Entonces viene el mensaje a suplir esa ausencia del deseo. No sé ustedes qué pueden comprender por la ausencia del deseo. Exactamente, argumentando lo que decís, realmente la misma palabra no dice, ¿no? La ausencia que no lo tenemos físico. O sea, realmente el objeto no está físico, por lo cual el mensaje no lo tenemos tangible, ¿no? No lo podemos de una u otra manera decir, tocarlo, ¿verdad? Expresarlo, aquí está, lo ponemos, lo quitamos, no. Sino que es eso, el deseo más bien lo que queremos, lo que deseamos, lo que estamos anhelando, más no lo tenemos físicamente. Entonces viene y se complementa con un mensaje, ¿verdad?
lógicamente que se pueda entender, que sea transmitible, que el receptor lo comprenda y así pueda ocupar el espacio que no está. A ver, la ausencia del objeto del deseo es el resultado de algo que va implícito en cualquier tipo de mensaje, y este se manifiesta con palabras, con expresiones y con todo tipo de signos. En fin, que todo tipo de signo comunicacional debe tener un suplemento en el mensaje para así poder eh, llenar esa ausencia del objeto del deseo. Pues bueno, por lo que yo entendí, una frase, y la voy a leer literal como estaba en el texto, pues me gustó porque dijo que, bueno, decía que el deseo es el mediador de la comunicación. Pues como bien ya lo han dicho ustedes, compañeros, es la ausencia de ese objeto, no tenemos el objeto tangible. Entonces, básicamente, el deseo viene de nuestro inconsciente, por lo tanto, tenemos que expresarlo de alguna manera con un mensaje, o podemos como que reemplazar la ausencia del objeto con un mensaje, y tenemos que expresarlo porque así es como el deseo lo pide, pues. Entonces, eso fue lo que yo entendí sobre eso. Bueno, considero que ya todos han dado como una definición bastante clara, entonces lo único que yo podría decir que según lo que comprendí, la ausencia del objeto del deseo nos da como resultado ya sea objetos, palabras, expresiones, cualquier cosa, pero que sea vacía o sin sentido. En cuanto a lo que se refiere a la ausencia del objeto del deseo, primero que nada me gustaría como que definir cuál es el objeto. Entonces, en este caso, yo pensaría que el objeto sería el motivo de búsqueda. Y el motivo de búsqueda es el mensaje, o sea, obtener la información. Me gustó el ejemplo que se puso en el texto, ya que hacía una referencia a una cita bíblica donde María Magdalena iba a buscar o a ver el cuerpo de Cristo. Entonces, el objeto del deseo en este caso se podría explicar como el cuerpo de Cristo, porque esa era la información que querían. Entonces, ese sería el objeto, pero a la hora de llegar se encuentra con un ángel. Entonces, el objeto del deseo sería el ángel quien al final se convierte en mediador y él es el que termina dando el mensaje final. Eso sería como que un ejemplo claro para mí, para definir lo que es el objeto del deseo, que al final viene siendo el mensaje o la información que estamos buscando. Agregaría únicamente a las ideas que estuvimos compartiendo, que es un sentimiento que cualquiera de nosotros puede tener dentro y fuera de la carrera y que, según lo que yo entendí, que si no tenemos esto, llega un momento en el cual nosotros podemos llegar a bloquearnos y como resultado se van a dar ciertas expresiones que, como bien decía Anita, pueden llegar a estar vacías o no pueden llegar a tener algún sentido o razón. Muy bien, ahora nos toca reflexionar sobre qué función cumple el deseo en la comunicación y me gustaba bastante la acertación que hacía Adriana sobre la ausencia del deseo y qué mejor que replicar eso, que como seres humanos todos tenemos deseos, tenemos pensamientos, ideas, pero la habilidad del comunicador es convertir ese deseo, convertir eso intangible, decía Adriana, en algo que se pueda escuchar o leer, en algo tangible. Entonces es convertir ese deseo en un mensaje. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Así es, realmente al final de cuentas para que el mensaje llegue, para que el mensaje se pueda transmitir y por supuesto que se pueda entender, tiene que estar, tiene que sentirse, tiene que escucharse, tiene que leerse. Entonces a eso vamos al objeto, a que el objeto esté concluido como tal, que no quede como un deseo nada más, sino que se pueda transmitir y por ende echar a andar el mensaje. Pues para mí el deseo en la comunicación pues hace que
que el ser humano utilice todo tipo de medio que haya posible para lograr ese deseo de comunicarse. Y de esta forma se dice que la comunicación humana es la más completa, porque solo a través de ella se pueden transmitir infinidades de ideas, pensamientos, sentimientos y todo tipo de cosas que quiera comunicar. Yo creo que complementando, solo puedo decir que como comunicadores tenemos ese deseo como todas las personas y pues simplemente lo tenemos que convertir en un mensaje para poder expresarlo y para poder relatar alguna historia. La función del objeto del deseo en la comunicación es ser un mediador. Entonces, según lo que yo logré comprender, es como buscar una forma de poder colaborar para que el mensaje pueda llegar a un receptor y que éste pueda ser comprendido. La verdad es que encuentro muy acertada la afirmación que mencionaba Ana, ya que tengo entendido que el deseo es un mediador de la comunicación y la verdad es que la manera más clara de entenderlo para mí fue eh, el ejemplo que se encontró en el texto, que sería el destinador, quien sería Dios, intentando dar un mensaje al destinatario, quien sería la sociedad y los discípulos, pero el objeto del deseo sería el ángel, quien al final es el mediador y él termina dando el mensaje. Agregando a lo que indican mis compañeros, pues yo coloqué por acá de que es como el combustible, es eso que nos obliga a movernos y a querer alcanzar una meta. Y recuerdo que en el texto decía que podía ser algo que se veía lejos o inaccesible, y es el sentido de lo que no debemos de perder dentro de la carrera de comunicación, si nosotros lo vemos así, para poder luego ejercerlo con un trabajo de excelencia, no solo hacerlo por hacerlo. Michael de Certeau hablaba sobre qué implica construir un texto. Me gustó bastante la forma en que se describía en el libro, en el documento que tuvimos la oportunidad de leer, en que decía que el texto, hacer un texto es producir un orden, ¿sí? Un texto no es un, algo caótico, no es algo desordenado, sino que es producir ese orden y que es fabricado por el escritor de una manera consciente y de una manera ya sea directa o indirecta, pero es de manera consciente y ordenada en que el escritor puede construir un texto. Compañeros. Realmente a mí me llamó mucho la atención y como todos aquí sabemos, al final los medios de comunicación también es un producto, no somos una empresa, todo se tiene que vender, todo lo que nos rodea está hecho para venderse, para comercializarse y efectivamente hablaba de esto, que al final escribir sale un producto, a la hora de realizar un texto, de construirlo, sale un producto como tal. Como decías tú, tener o sea, lo simplifica y lo pone en orden, ¿no? Tener un espacio limpio, que sea una página en blanco, que vaya numerado si se puede, tener una eficacia social y al final este cúmulo de cosas nos da el producto total, el producto final, lo que sale a venderse, que es un texto, ¿no? Pues que, como bien decía José Pablo, para construir algo hay que ser metódico. Por ejemplo, para construir una casa, primero se tiene que empezar haciendo unos buenos cimientos. Tras hacer los cimientos se hace una piedra angular, que es la que soporta toda la edificación. Lo mismo pasa al construir un texto. Hay que empezar con la base y la base tiene que ser metódica. De esta forma es que se logra hacer un buen texto y no y hacer un texto y colocar un sentido en lo que escribiremos y en lo que comunicaremos. Por mi parte, pues concuerdo con ustedes, compañeros, y además
pues puedo decir que, como bien lo dijo mi compañero Muy, es como una estructura, es un proceso en el cual se tiene que dar paso por paso. Algo que me llamó la atención del texto también es que decía que el construir un texto es como construirlo también como un espacio en limpio. Entonces tiene que ser como puramente limpio y nosotros como comunicadores tenemos que hacerlo pues con la estructura y con las bases y con los pasos que son necesarios para poder transmitir el mensaje como nosotros queremos. Bueno, al final construir un texto pues es escribir y para escribir se debe poseer una disciplina que está guiada por 3 rasgos, que es el aislamiento del sujeto, la producción de un orden y la eficacia de la escritura. Todo esto nos da como resultado el escrito que refleja cosas del exterior, pero que el escritor se apropió de ellas. Solo para resumir lo que ya se ha dicho, que la verdad muy acertado, que primero que nada no podemos empezar si no tenemos un espacio donde hacerlo. En este caso sería una hoja en blanco, por decirlo así. Y a la hora de escribirlo, buscar 3 características que pueden ser funcionales a la hora de escribirlo. En este caso, como bien se decía, escribir el texto, producir un orden lógico, y también buscar la eficacia en la escritura. En lo que se refiere a la eficacia, sería una eficacia en el aspecto social. Agregando un poco a lo que indicaron mis compañeros, siguiendo la línea de José Pablo, que indicó lo del orden lógico, y Marvin, que hizo mención también del espacio que en el texto dice una hoja en blanco. Puedo agregar que la finalidad es llegar a un producto en el cual también se agrega lo que es el deseo y la pasión. Dependiendo de cuánto deseo se tenga, así será el nivel de comunicación que se logrará transmitir a otros. Y viene de la mano con el tema de la mediación, que también mencionaba Anita. Sergio también hablaba un poco sobre la práctica escrituaria, decía él. ¿Por qué es importante la práctica escrituaria? El creador del texto hablaba sobre la apropiación de la exterioridad y es algo que me pareció muy importante y muy interesante en cómo el escritor o cómo el emisor del mensaje se apropia de la exterioridad, es decir, él puede llevar el mensaje sobre un agente externo sin ser el agente externo, sino que se apropia de esa exterioridad para poder convertirlo en un mensaje y poder así estructurar la escritura y estructurar el orden de ideas lógico y así fabricar un mensaje. Ustedes, compañeros, no sé qué importancia le ven a esta estructura, perdón. Realmente es de suma importancia, ya que si no lo creemos, nosotros, ¿quién nos va a creer? ¿Verdad? O sea, independientemente del mensaje que estemos dando, independientemente de la información que tengamos, sea mentira, sea verdad, sea falsa, a medias, si no te lo crees, nadie te lo va a creer. Y más si lo estamos transmitiendo, ¿no? De una u otra manera, a veces los periodistas somos obligados a transmitir información de la que no estamos de acuerdo porque realmente trabajamos para alguien, porque dependemos de un sueldo, por diversas razones. Depende mucho del mensaje que estemos dando. Entonces, de una u otra manera, nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hay que creérnoslo para poder transmitirlo. Y es eso, ¿no? La esencia de lo que, con la seguridad que lo digamos, con la seguridad que lo impongamos, con la seguridad que lo escribamos, tal cual se va a leer, tal cual se va a escuchar, y así el mensaje pues realmente va a estar bien explicado, bien expresado y va a cumplir su función. Bueno, pues aquí lo que pasa es que en la sociedad moderna lo importante es la actividad multiforme, es decir, hay que construir un poder sobre la exterioridad que tiene uno en sí mismo.
Bueno, en cuanto a esto, yo siento que esto es una base de nuestra carrera, o sea, es en lo que tenemos que estar parados, pues como comunicadores tenemos que apropiarnos, como bien dice el libro, apropiarnos de la exterioridad, puesto que nosotros vamos a estar relatando o rehaciendo historias, por lo tanto nosotros nos tenemos que apropiar de lo que pasó, del hecho, de lo que estamos viendo, como si fuera nuestro, como si a nosotros nos hubiera pasado para nosotros poder comunicarle a la gente de la manera pues correcta. Me parece súper acertado lo que dijo Adriana. Considero que también que sí, que se enfoca en eso, en ver los hechos, en sentirlos, en vivirlos, en apropiarse de todo eso para poder realizar el escrito y que éste pueda reflejar detalladamente todo lo que sucedió, todo lo que pudimos observar y pues hacer esto público, pero que también sea pues con palabras adecuadas o que sea escrito de una forma correcta para que pueda ser comprendido por todo el público, porque al final pues siempre se va a poseer como público de diversos lugares, entonces apropiar todo para que todos lo puedan comprender. La verdad es que me agrada la idea de apropiarse, como ustedes bien decían, de algo exterior, pero también podría verse de otro punto de vista, donde también pasamos ese cúmulo de conocimientos a otras personas que no están en ese espacio o tiempo. En este caso se podría decir las personas que leen ese texto, ellos podrían adquirir ese conocimiento del cual nosotros ya nos apropiamos y pasarlo a ellos sin siquiera ellos estar en ese periodo o en ese lugar también. Concuerdo con todos ustedes en que uno debe de sentir la empatía también, de ponerse en los pies o en el lugar de esas personas para poderlo transmitir de una mejor manera y que es una práctica que nosotros debemos de realizar como periodistas. Más bien es una responsabilidad mejorar día con día para poder tener una habilidad eh, de cómo transmitir a las personas un mejor mensaje y que lo puedan entender, por supuesto. Me quedo con muchas de sus reflexiones, que fueron muy gratificantes y provechosas de gran manera. Y espero que para el amigo, el receptor que esté viendo esto, pues también sea de provecho nuestras opiniones y nuestras observaciones sobre el mensaje. Así que de nuestra parte es todo y muchas gracias por su atención.